Muy buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios por una oportunidad más para compartir con ustedes en esta mañana una breve reflexión en el mensaje de Dios para nosotros en su palabra. Decisiones. Nuestra vida está llena de decisiones que debemos de tomar a cada momento, cada día de nuestra vida. Y siempre nos asalta la duda si es correcto o no lo que estamos decidiendo. Normalmente creemos que si Dios nos comunicara de una manera más explícita, más entendible lo que debemos de hacer, pues sería más fácil tomar una decisión, ¿verdad? Lo que más nos preocupa son los resultados que vamos a tener. Es ahí donde está el mayor problema y la mayor duda que tenemos, porque no queremos equivocarnos, porque no queremos pasar momentos incómodos en nuestra vida. Pero pedir la dirección del Señor y estar dispuesto a seguir sus indicaciones nos puede llevar a que nuestra comodidad la dejemos y que enfrentemos nuestros intereses con los intereses del Señor, a dejar lo que consideramos valioso por lo que el Señor es y por su comisión, que es mucho más valioso. Al seguir la voluntad del Señor nos vamos a encontrar con obstáculos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Eso es lo que nos dice el pasaje que hermana Leslie leyó en esta mañana en Hechos capítulo 21. Es el caso de Pablo viajando desde Acaya, Corinto, Macedonia, rumbo a Jerusalén. Vamos a ver qué Dios quiere decirnos en esta mañana. Vamos a orar. Buen Señor, nuestro Padre, todopoderoso Dios, a quien clamamos, a quien buscamos, en quien nos apoyamos. Le damos las gracias porque nos permite estar reunidos en una reunión formal corporativa para escuchar su voz. Señor, que su Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que se alejen de nosotros, Señor, todas aquellas preocupaciones que no nos dejan poder captar su mensaje. Y que su Espíritu Santo pueda hacer la obra de convencimiento en nuestras vidas, de aquellos que no le conocen, que puedan llegar a estar convencidos de su necesidad, y los que ya le conocemos, que podamos ser convencidos de la forma en que debemos de vivir de acuerdo con su palabra. Bendíganos por favor en esta mañana y que su palabra sea abundante en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo hacemos nosotros para tomar decisiones? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando nos enfrentamos con obstáculos en la vida? En primer lugar, lo que el apóstol Pablo, lo que Lucas aquí nos enseña de todo esto, es que debemos de evitar las influencias de aquellos que no nos ayudan para poder seguir el camino que el Señor nos manda. Todas esas personas que se oponen, que no lo hacen con mala intención, sino que lo hacen únicamente porque entiendan de otra manera lo que es la palabra de Dios y que nos impiden seguir adelante con lo que el Señor nos ha indicado. Aquellos que creen que por algo que sienten o por algo que intuyen, lo mejor es no hacerlo. ¿Cuántas veces yo a mis hijos, y les he dicho, ¿verdad, mi ahorita? No vaya, no haga eso. ¿Y por qué? No sé por qué, pero no lo haga. Yo siento que no es lo correcto. ¿Y cuántas veces nosotros en el camino del Señor también, con la misma actitud de yo siento, yo intuyo que eso no va a ir bien, no lo haga, mi hermano? Mire, anímese por otro lado, busquemos otra solución para todo esto. El apóstol aquí nos va a enseñar con su vida lo que es poder enfrentar las situaciones para seguir adelante en la orden que el Señor le había dado. Ellos iban rumbo a Jerusalén. ¿Se recuerdan ustedes la historia, verdad? Estaban en Grecia, en la parte de Grecia, iban hacia la parte oriental, hacia la parte occidental del mar de Galilea, del mar Mediterráneo, y dicen los que conocen que aproximadamente son como 1200 kilómetros de donde Pablo estaba, ahí por Éfeso, hasta Jerusalén. Claro, era un viaje en barco que la mayor parte no tenía que caminarlo. Pero aquí en este pasaje nosotros vemos la narración de ese viaje. En el capítulo 19, en Hechos en el capítulo 19, el versículo 21, dice: pasadas estas cosas, todo lo que le sucedió a Pablo en Éfeso, la revuelta que hubo por el platero Demetrio, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma.
Se propuso un espíritu, es que el Espíritu Santo le indicó lo que él debía de hacer. No es solamente de que él tuvo una corazonada y dijo lo mejor que puedo hacer es esto. ¿Por qué lo decimos? Porque en el capítulo 20, en el versículo 22, el apóstol Pablo dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Es el Espíritu Santo el que está guiando a Pablo para ir a Jerusalén. El propósito final de Pablo es ir a Roma, como nosotros lo vemos aquí en Romanos capítulo 15, Romanos capítulo 15, versículo 25, el propósito de Pablo ir a Roma, dice 15:25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Había una tarea que hacer en Jerusalén. Porque Macedonia y Acaya, donde él se encontraba en el momento que escribió la carta a Romanos y del momento en que él se encontraba para ir a Jerusalén, momento que estamos leyendo en Hechos, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces la idea era mantener la unidad de la iglesia y la colaboración de los gentiles para con la iglesia en Jerusalén, los judíos. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Entonces Pablo tiene un propósito. El asunto es que ese propósito para ir a Jerusalén es un propósito que a él le lleva 1.200 kilómetros de ida, 1.200 kilómetros de regreso y otro tanto más para llegar a Roma. Aproximadamente eran 2.400 kilómetros los que iba a recorrer Pablo en ese viajecito. El Espíritu Santo lo estaba llevando a Jerusalén para después llevarlo a Roma. O sea, si yo le digo, mire hermano, para que usted llegue a Tegucigalpa, la mejor ruta que usted puede tomar es ir a Ocotepeque para después de ahí salir por el puerto de San Pedro, el puerto de ¿cómo se llama? De allá de Guatemala con San Pedro, ¿sí me entienden, verdad? Ese lugar ahí. Por Omoa y de Omoa sale para Ceiba, Tocoa y de ahí llega a Tegucigalpa. Y si usted sabe un poquito de las condiciones de nuestro mapa, va a decir que, ¿y esa locura? No es una locura lo que vemos en la palabra de Dios, pero nos suena un poquito raro, ¿verdad? Pablo, vas para Roma, para allá es tu propósito, hacia allá es donde querés ir y ir a España también. ¿Por qué vas para Jerusalén? Aparte de eso, Pablo, ¿no te has dado cuenta? ¿No te dijo el Espíritu Santo lo que te va a pasar allá? Mejor vámonos por aquí, Pablo, es más seguro por acá. Venite, Pablito, yo te acompaño. Pero Pablo dice, no, yo voy compungido por el Espíritu, obligado por el Espíritu, llamado por el Espíritu para hacer una diligencia en Jerusalén. Él debía de llevar una ofrenda a los gentiles y con esa ofrenda procurar mantener la unidad de la iglesia, tanto la iglesia gentil como la iglesia judía. Sí me he explicado suficiente lo que es la iglesia gentil, ¿verdad? Para los judíos solamente habían dos pueblos, ellos y los gentiles. O sea, todo el que no era judío era gentil. Entonces nosotros somos gentiles porque ninguno de nosotros tiene ascendencia judía. Entonces nosotros somos los gentiles. Al lugar donde Pablo iba, según lo que nosotros leemos aquí en Hechos capítulo 21, le llaman Siria. Toda esa zona le llaman la zona de Siria. Abarcaba desde el puerto de Tiro, bajaba hasta Etiopía, Egipto, abarcaba toda la zona meridional, ahí donde está Jerusalén, parte de la zona de Turquía, llegando hasta allá por Irán, por lo que era Babilonia. Todo eso era la parte de Siria, así se le conocía a toda esa parte. Dice Pablo, para allá es hacia donde nosotros vamos. Y estaban ahí algunas ciudades que se mencionan acá y de las cuales pues no se sabe mucho de ellas, pero están mencionadas acá. Por alguna razón el Espíritu Santo no indicó que se dijera nada acerca de ellos. Kos, una isla, Rodas, donde estaba un coloso, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estaba Pátara también, debió ser un lugar interesante. Pasaban por Fenicia y ahí tomaron un barco que iba rumbo a Siria, que iba a llegar y llegó a Tiro, donde había que desembarcar toda la carga que llevaban, porque Tiro era un lugar comercial. Prácticamente toda la carga iba para ahí, por el lugar comercial de esta ciudad.
Y después de ahí estaban otros puertos como Cesarea, que era el puerto más conocido en Jerusalén, era la forma como se comunicaban. Aún en el tiempo antiguo, cuando Salomón hizo trato con el rey de Irán para traer madera y construir el templo, el rey le dijo, vamos a bajar la madera hacia el mar, de ahí va a llegar por balsas en mar hacia prácticamente el puerto de Cesarea, y de ahí lo agarran ustedes y se lo llevan para Jerusalén. Entonces, este era un puerto bastante conocido entre ellos, pero llegaron a Tiro. Recuerde, por si no lo dije muy claro las veces anteriores, Pablo iba a Jerusalén por varias razones. Una de ellas era para celebrar Pentecostés allá en Jerusalén. Entonces, todo este tiempo que hemos estado viendo abarca ese periodo de Pablo antes de llegar a Pentecostés en Jerusalén. Ese era su propósito, poder llegar hasta ahí, ¿verdad? Pero se quedaron 7 días en Tiro. ¿Por qué se quedaron ahí? Porque el barco estaba descargando su producto y se llevaba 7 días en descargar el producto. Entonces se quedaron ahí, y lo que hace Pablo no es ir a buscar dónde está el cine, dónde está el teatro para entretenerse, sino va en busca de los discípulos para poder tener una comunión con los discípulos, 7 días de enseñanza, 7 días de poder compartir con los discípulos ahí en Tiro. Esos discípulos fueron conocedores del Señor cuando Pablo y Bernabé salieron rumbo a Asia, porque salieron rumbo caminando toda esa ruta que está ahí. Entonces aquí habían discípulos también. Se quedaron 7 días con ellos, y luego que los encontraron, pues estuvieron ahí hablando, siendo enseñados por el apóstol Pablo. Pero estos discípulos, dice versículo 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro. Me equivoqué aquí. Versículo 4. Y hallados los discípulos nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Aunque aquí podríamos encontrar una posible diferencia entre lo que ya se nos cuenta anteriormente, porque Pablo en el capítulo 20, como lo leímos, versículo 22 dice, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, y luego acá los discípulos por el Espíritu le dicen que no vaya. Podríamos decir, pero ahí hay una contradicción. No hay una contradicción. El asunto es que los discípulos, conociendo lo mismo que conoce Pablo, que cuando vaya a Jerusalén no le va a ir bien, que va a sufrir prisiones, que va a sufrir azotes, que va a ser encarcelado, que va a sufrir mucho daño, ellos, sabiendo eso por el Espíritu Santo, que también lo sabe el apóstol Pablo, por ese conocimiento le dicen a Pablo, no suba, no vaya Pablo, no le conviene ir ahí. ¿Cuántos de nosotros estaríamos de acuerdo con ellos? Yo sí. O sea, si el Espíritu Santo a mí me revela que a Jackie le va a ir mal en algún lugar, yo le digo, mire mi amor, no vaya, quédese aquí. Ya el Espíritu me reveló que no vaya, quédese acá. Es lo normal. El asunto es que en este caso los hermanos estaban oponiéndose a la tarea de Pablo. Ellos no estaban considerando bien la situación. ¿Cuál otra situación usted se recuerda similar a esta? Pedro y el Señor Jesucristo lo agarró aparte y le dijo, Señor, ¿cómo se pone a creer que a usted le va a pasar esto? Ni Dios lo permita, le dijo Pedro, que a usted le va a pasar esto. Es la misma actitud que tienen aquí los discípulos con Pablo. Pablo, ¿cómo le va a pasar a usted esto? Dios ya nos está advirtiendo lo que a usted le va a pasar. Por favor, Pablo, no vaya, no sea testarudo, Pablo, quédese acá. ¿Por qué anda buscando el peligro? ¿Por qué le anda buscando 4 patas al gato si tiene 4, verdad? Al parecer, el anuncio del Espíritu Santo era bien conocido por todos. ¿Cómo lo entendía cada quien? Era el problema, porque el enfoque era el problema. Todos estaban de acuerdo en que a Pablo le iba a ir mal allá, pero Pablo sabía que esa era su tarea. Y oponerse a lo que Pablo estaba haciendo no era oponerse a alguien que estaba buscando el mal, a un posible mártir, sino era oponerse a la orden de Dios, a un siervo de él, a lo que Dios le había indicado que debería de hacer. Entonces aquí tenemos una dificultad con Pablo. ¿Y cómo enfrenta Pablo esta situación? ¿Qué debemos hacer nosotros? Quizá ellos entendían esta advertencia como tomar un rumbo distinto. Pablo lo enfrenta con determinación. Pablo se para ante ellos y les dice, no, hacia allá voy.
Eso es lo que a mí me corresponde hacer, hacia allá voy. Pablo está convencido que es el Espíritu Santo el que le está guiando en esa determinación. Es una orden del Espíritu Santo y no tiene vuelta atrás, no tiene consideración todo eso, porque él entiende que es la dirección del Espíritu Santo. Y los discípulos entienden que no debe ir porque ellos tienen temor de lo que le va a pasar a Pablo. Y el asunto, hermanos, aquí es que hay varias fuentes de temor. Está el temor que nos lleva a obedecer a Dios. Es el temor del que nos habla en Proverbios. El principio de la sabiduría, el principio del buen vivir conforme a lo que Dios dice, es el temor al Señor. Entonces, eso es una de las definiciones de temor. El temor motiva a obedecer al Señor. Hay otro temor que es el que nos libra de peligros reales. Si usted ve que algo está sucediendo, que se está quemando la casa, no se va a meter usted a la casa, ¿verdad? O sea, eso es no tener la capacidad como para evitar un peligro real. Hace algunos meses vi la noticia de unos señores en Estados Unidos que jugaban con serpientes porque ellos no tenían temor, ya que Dios los iba a librar. Ahí murieron, no sé si 2 o 3 de ellos con serpientes venenosas que jugaban, ¿verdad? Eso es no tener temor a un peligro real. Pero el mayor temor que nosotros tenemos no son a situaciones reales, no son el temor que nos lleva a obedecer a Dios, sino un temor contrario, un temor que nos lleva a desconfiar de Dios, un temor que es pariente cercano a la desobediencia y a la incredulidad. Ese temor que no nos deja actuar a nosotros, que nos lleva a desconfiar del poder del Señor. Ese temor que no nos deja considerar el carácter de Dios santo y fiel a nosotros y que nos invita a hacer las cosas a nuestra manera, confiando en lo que nosotros podemos hacer y dejando de confiar en Él y no siguiendo sus indicaciones, porque a saber si el Señor, qué tal que el Señor, y si el Señor no puede ayudarme en este momento, ese temor que nos lleva a desconfiar de Dios, a no creerle a Dios cuando Él nos dice lo que debemos de hacer. Eso es el temor que tenían esos discípulos, un temor que involucra pecado, porque es contrario a la fe. No es únicamente la fe una varita mágica con la cual conseguimos cosas de Dios. La fe es confiar en Dios, la fe es obedecer a Dios y vivir de acuerdo con lo que Dios dice. Cuando hay algo que se interfiera en ese momento de obedecer a Dios, porque Dios lo dice independientemente de las situaciones que pasamos, ese temor incluye pecado. Y es peligroso ese temor, porque ese temor es un temor idólatra. Es un temor que considera nuestra seguridad, nuestro control, más valioso que lo que nuestro Dios quiere hacer con nosotros. Ese temor que nos dice, ¿y si me va mal en esto? ¿Qué voy a hacer yo con todo esto? ¿Y qué tal que Dios? ¿Y qué tal que esto? ¿Y qué tal que lo otro? Cuando empezamos a refugiarnos en nuestras capacidades, cuando empezamos a refugiarnos en nuestros recursos, cuando empezamos a refugiarnos en las cosas que poseemos y aquello que tenemos el control, por temor a lo que nos va a suceder, eso es un temor idólatra, porque nos deja a nosotros fuera del alcance de nuestro Dios y hacemos ver a Dios como alguien que no tiene la capacidad de dirigir nuestras vidas. Torre fuerte, dice el apóstol, el escritor de Salmos, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será salvo. Entonces, ese temor que nos lleva a otro lugar distinto de nuestro Dios es un temor pecaminoso, es un temor que tiende a la retirada. Miremos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, el escritor aquí, el apóstol Juan 12:11, dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio con ello, y despreciaron sus vidas hasta la muerte. El temor que es contrario a Dios nos lleva a considerar nuestro bienestar, nuestra comodidad, nuestra seguridad antes que obedecer al Señor. Y ese es el peligro. Cuando primero estoy yo, después está mi seguridad, después están mis cosas, antes que obedecer al Señor. Ese temor se deja ver cuando experimentamos tribulaciones.
ese temor pecaminoso, porque las tribulaciones sacan de nosotros lo que hay en nuestro corazón. El Señor Dios le dijo por medio de Moisés a su pueblo: recuerden cómo los he traído estos 40 años por el desierto para probarlos, para saber qué había en su corazón. Les hice pasar hambre, les dice el Señor por medio de Moisés. Les hice pasar calor, frío, tribulaciones, para saber qué había en sus corazones. Y cuando las tribulaciones vienen a nuestra vida, es el momento en que debemos de darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón y que no nos deja vivir conforme a lo que Dios dice. Porque todo eso que sale en los momentos en que más malo estamos pasando, son las cosas que impiden que nosotros obedezcamos a Dios e impiden que hagamos las cosas, la misión de nuestro Dios. Cuando pasemos alguna situación difícil en nuestra vida, no veamos culpables, veamos nuestro corazón, qué es aquello que el Señor está sacando en ese momento a la luz, no porque Él no lo conozca, sino porque yo no lo conozco. Y debo darme cuenta de que eso que está saliendo ahí es el ídolo que yo tengo, en quien confío, en quien espero, y debo de dejarlo ahí en ese momento para seguir confiando en el Señor. Cuando los discípulos estaban en la barca allá y que se levantó aquella gran tempestad y que fueron a despertar al Señor y le dijeron: Señor, no tiene temor usted, mire lo que nos está pasando y usted aquí dormidote, Señor, ¿qué le pasa? Se levantó él. Es una escena realmente majestuosa esa, ¿verdad? Yo me lo imagino al buen Señor puesto de pie en el frente de la barca, porque no sé cómo se le llama, pero igual si le digo el nombre todos nos confundimos. Puesto de pie, le dijo al viento: calle. Y le dijo a las olas: cálmense. Y hasta ahí llegó todo, ¿verdad? Y se volvió el Señor a sus discípulos y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No les suena parecida esa historia en nuestra vida? ¿No les suena que cada vez que pasamos tribulaciones, el Señor calma nuestras tribulaciones y se vuelve hacia nosotros? Y a mí me dice: ¿por qué estás con temor, hombre de poca fe? Cuando muchas veces, acostado en la cama, le he dicho: Señor, tengo miedo. No lo encuentro a Él regañándome ni castigándome al día siguiente por eso, sino Él me abraza en ese momento, me quita el temor y puedo dormir por un rato. Hermanos, ese temor debemos de hacerlo a un lado. Nuestro único temor debe ser el temor que tenemos a Dios para obedecerle y para seguir sus mandatos, independientemente de lo que nos va a pasar. El asunto es cómo saber lo que es correcto, cómo saber lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos. Algunos decimos: si me pasa tal cosa, es la voluntad de Dios. Voy a construir mi casita. Si en el banco me dan el préstamo, es la voluntad de Dios que yo construya mi casita. Me cae bien este muchacho, dice la muchacha. Se ve bien interesante, dice ella. Y él que se le cae la saliva por la muchacha, ¿verdad? ¿Será la voluntad de Dios? Bueno, si sus padres lo aceptan, sí es la voluntad de Dios. O si me la encuentro ahora 2 días seguidos en el día, es que es la voluntad de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para entender la voluntad de Dios en nuestra vida? Empezamos a formarnos ideas y a poner esquemas ahí. Señor, por favor, si es su voluntad, que tal cosa pase, Señor. Yo quiero entender bien lo que es su voluntad. Nuestras decisiones deben estar de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. En primer lugar, si no conocemos lo que Dios dice en su palabra, difícilmente vamos a poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Y cuando le pedimos dirección en muchas cosas, hermanos, seamos sinceros. Debemos de dejarnos ir confiando en que nuestro Dios nos va a ayudar, que Él nos va a bendecir, es su promesa. No te dejaré, no te desampararé. No dice ahí que no te va a ir mal. Pero cuando estemos confiando en hacer algo, primero pedir la dirección del Señor, y el Señor se va a encargar de guiarnos en las decisiones que tomemos. Si nos va mal, el Señor se va a encargar de transformar eso malo, pero nuestras decisiones deben ser de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Las jovencitas que están acá, que todavía no se han casado, no pueden andar detrás de un hombre que no conoce al Señor. No es la voluntad de Dios. Si conoce usted la palabra de Dios, se va a dar cuenta
no es la voluntad de Dios. ¿Para qué anda detrás de eso? Ahora, con esto quiero hacer una aclaración, porque el otro día había una predicación bien feíta acerca de esto. Ya que no era la voluntad de Dios, entonces pueden llegar a separarse después. No, porque una vez casados, es la voluntad de Dios que se mantenga firme en su matrimonio, porque no es la voluntad de Dios que nadie se divorcie. Entonces, cada uno de nosotros, los que somos matrimonios, mis hermanos, hay que hacer un esfuerzo, hay que buscar al Señor, hay que tener una buena comunión con Dios, porque es la voluntad de Dios que permanezcamos juntos. Pero antes de eso, jovencitas y jovencitos, si no conoce a Dios, no es la voluntad de Dios, aunque sea la muchacha más bonita que les hizo caso. Aunque sea el varón que tenga la mejor verborrea y que sea un varón de buenos sentimientos, no. Es seguir la voluntad de Dios. Que me ofrecieron este negocio, no se ve tan bueno, ¿verdad? Es algo pandito este negocio. Le voy a pedir a Dios a ver si es su voluntad. Óigame, ¿para qué vamos a pedir cosas que sabemos de una vez que no es la voluntad de Dios? Si le va a hacer daño a las otras personas, ¿para qué se va a meter en eso? Entonces, debemos de tener siempre en cuenta lo que Dios dice en su palabra para poder tomar determinaciones en nuestra vida que estén de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Por eso debemos de conocer mucho nosotros acerca de la palabra de Dios. No debemos de pensar únicamente en nuestra comodidad. No debemos de pensar únicamente en nuestro bienestar económico o social, sino en que nuestra decisión sea la oportunidad para ampliar nuestros horizontes y llevar adelante el ministerio que Dios nos dio. Hermanos, usted y yo tenemos una responsabilidad: glorificar al Señor, llevar adelante el ministerio que el Señor nos ha dado. ¿Ya sabe usted cuál es su propósito en esta vida? Su propósito en esta vida marca las tareas que usted tiene que estar realizando. Y esas tareas deben ir de acuerdo con lo que el Señor dice. Y las decisiones que tomamos deben ir de acuerdo con ese propósito que Dios nos ha dado, porque esa decisión que tomamos debe de ampliar nuestro rango para poder llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha dado. Si yo de aquí me voy para otro lugar, no me voy por mi bienestar ni por mi comodidad. Debo de decirle: Señor, si es su voluntad que yo me vaya, que se me amplíen los horizontes donde yo pueda servirle a usted. Esa es la forma en que debemos nosotros de clamar al Señor por hacer su voluntad. No únicamente que me vaya bien, Señor. Mire que aquí tengo estos 100 lempiras que quiero invertir, deje que sean 1000 lempiras eso. Eso es pecado, porque estamos pidiendo conforme a nuestros deseos, haciendo de nuestra comodidad nuestro Dios y dejando la voluntad de Dios por un lado. Entonces debemos de tener mucho cuidado siempre en lo que son nuestras decisiones. Debemos de considerarlas siempre a la luz de la voluntad de Dios. Que eso no se oponga a la voluntad de nuestro Dios. En el caso de Pablo, este era un caso bien especial. No espere usted que Dios le hable un día y le diga: fíjate que yo quiero que hagas tal cosa. No, eso no lo va a lograr, nunca, ¿verdad? Dios lo puede hacer, pero no lo va a hacer, porque Él es soberano, Él es altísimo, Él es majestuoso. No se va a tomar el cargo de acercarnos a nosotros para decirle independientemente a cada uno de nosotros: mire, esto es lo que tengo que hacer. Con Pablo era un trato especial de Dios. Él era su apóstol que llevaba su mensaje a los gentiles, un trato muy especial de Dios con Pablo. O sea que no debemos de tomar el ejemplo de Pablo nosotros para... Sí, el ejemplo de su vida, pero no ese ejemplo en el que Dios le habló a Pablo y le dijo lo que debía de hacer. Ese trato de Pablo, ese trato de Dios con Pablo era personal, único, de acuerdo al propósito de Dios para ese momento, para ese lugar, para esas personas. Hay que entender bien el propósito global de nuestra existencia y vivir de acuerdo con la dependencia del Espíritu Santo. Debemos de vivir en dependencia del Espíritu Santo, tomando bien las decisiones, evitando la influencia de aquellos que nos impiden seguir, orando en sometimiento a la voluntad de Dios. Mire aquí nuevamente en Hechos capítulo 21, versículo 5, dice: cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Hacer la voluntad de Dios debe ser bajo el sometimiento a la voluntad de Dios, orando. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer constantemente es la oración. Es lo que más nos cuesta. Orar es la parte más difícil del cristiano, porque no sabemos cómo hacerlo.
porque no tenemos la experiencia con Dios como para orar con Él. Y eso es algo que le ha pasado a todo el cristiano durante todo este tiempo que hemos estado viviendo. Más de 2000 años, y cada cristiano tiene luchas para orar. Hay quienes, gracias a Dios, ya han desarrollado una vida de oración, pero la mayoría de nosotros tenemos muchos problemas para poder orar. ¿Le pasa a usted, verdad? ¿Qué le digo al Señor? Y empezamos a pedirle, y de repente nos acordamos de que no hay que pedir solo por nosotros, sino también por los demás, y empezamos a pedir por los demás. Pero nuestra oración se convierte en un monólogo. No le digo que esté malo. La búsqueda del Señor debe ser algo constante. Gracias a Dios por las necesidades que tenemos que nos invitan a buscar del Señor. Pero debemos de hacer un mayor esfuerzo por tener más comunión con el Señor. Dice acá, puesto de rodillas. Aunque la posición para orar no está definida en la Biblia, no hay una frase que diga, usted cuando ore tiene que hacerlo de esta manera. Pablo en este caso está puesto de rodillas orando con todos, con toda la iglesia de ahí de Tiro, ¿verdad? Ahí está orando Pablo de rodillas. El Señor Jesús, cuando habló de la oración del publicano y del fariseo, dice que puesto de pie oraba, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, hablando de la oración, dice, quiero que todos los hombres en todo lugar oren levantando manos santas. No le voy a explicar lo que eso significa porque todavía no lo entiendo y no es el tema de esta mañana, sino el poder tener un tiempo adecuado de oración que pueda reflejar en mi vida mi sometimiento al Señor. Y nada mejor que orar de rodillas en sometimiento al Señor. No le digo que sea la posición correcta ni lo que la Biblia dice. Usted puede orar sentado, puede orar de pie, puede orar de rodillas. Acostado no le recomiendo que ore porque se puede dormir, ¿verdad? Entonces, no. Pero sí un tiempo de oración que sea muy adecuado, en el que usted pueda experimentar dos cosas. Primero, humildad y sumisión delante de Dios. Eso indica la posición puesto de rodillas. Sumisión ante Dios. No le digo que así ore, hermano, que es obligación orar. Porque como dijo al niño aquel al que lo querían tener sentado y él solo paradito y de arriba para abajo y lo sentaban y dijo, aunque esté sentado, estoy de pie, dijo él. Entonces, el asunto es la actitud. Como usted ore, como usted le sea más cómodo orar, porque la idea de orar no es la incomodidad. La incomodidad nos lleva a perder la relación con Dios. Ore lo más cómodo que usted pueda, bajo el sometimiento del Señor, en humildad al Señor, entendiendo que estamos pasando en la presencia del Señor en una situación de incapacidad, de necesidad, de pequeñez, y debemos de doblegar nuestro corazón ante el Señor. Si tenemos una actitud soberbia ante el Señor, que todas la tenemos, lo mejor es ponernos de rodillas para decirle, Señor, por favor, humílleme. Tenga cuidado cuando lo ore porque el Señor lo va a tomar en serio y lo va a hacer. Pero la idea es poder someternos a lo que el Señor dice. Cuando tenemos una decisión muy seria que hacer o cualquier decisión, recuerden, hermanos, sometidos a la voluntad del Señor. Vamos a hacer lo que el Señor diga, aunque las consecuencias no sean las que nosotros esperamos. Entonces no se da una idea de un lugar ni un orden para orar, pero debemos de experimentar nosotros la necesidad de orar y de orar ante el Señor, creyendo que Él va a contestar de acuerdo a lo que es su voluntad para lo que nosotros estamos pidiendo. Cuando usted dice, ore por mí, por favor, porque Dios a mí no me escucha, está diciendo algo que no es cierto. Dios sí nos escucha, Dios sí nos oye. A sus hijos, Dios nos oye. Dice el salmista que el Señor tiene sus oídos atentos al clamor de sus santos. Entonces el Señor está atento para nosotros. Clame con confianza al Señor. O sea, no le dé pena lo que usted diga delante del Señor. Claro, hacerlo con mucho cuidado, sin andar con soberbias, pero hacerlo con mucho cuidado, porque la mejor oración que alguien pueda hacer es una oración que le falta mucho como para poder presentarse delante de Dios. Pero ore usted con confianza. No tiene que salirle palabras bonitas, no tienen que salirle expresiones con las que usted llegue al llanto o cosas así que puede impresionar a alguien, no. Ore nada más, exprésele sus peticiones al Señor, clame al Señor como usted es. Recuerde, por eso el Señor Jesucristo dijo, cierre la puerta
y ore al Señor en secreto. Porque en secreto, hermano, usted puede decir las cosas como a usted le salga. O sea, no tiene que andarse cuidando de que tal que me oye aquel y se ríe por lo que yo estoy diciendo. Solamente está usted y Dios orando. Entonces debemos de tener esa actitud delante del Señor. El Señor nos oye a nosotros, Él sabe lo que necesitamos, Él contesta antes de que nuestras peticiones estén delante de Él, porque así actúa Él para nosotros. Es una buena costumbre recordarnos quiénes somos y quién es Él. Por eso, cuando usted se pueda poner de rodillas, no le digo que lo haga, pero cuando usted pueda, hágalo, para recordarle a su alma quién es usted y quién es Dios. Porque a veces necesitamos eso, ¿verdad? Más cuando hay un ídolo muy grande en nosotros que no nos deja hacer la voluntad del Señor. Es muy bueno eso de recordarnos quiénes somos nosotros y dejarle las dudas a Él en sus manos. Salmo 62, el escritor, el salmista, en el Salmo 62 nos dice, versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. ¿En dónde encuentra paz su alma? ¿En dónde encuentra paz mi alma? En la presencia del Señor. Si no hay paz en la presencia de Dios, si mi alma no experimenta paz en la presencia de Dios, no me debo de levantar de la presencia de Dios, porque no voy a encontrar paz todo el día. En las cosas no hay paz. Así que vamos a buscar la paz de nuestro Dios. Nuestra alma solamente encuentra paz y tranquilidad en la presencia del Señor. Por eso vamos de rodillas delante de Él. Porque al orar experimentamos nosotros el amor de Dios. Nuestro Dios nos arropa con su amor cuando oramos. Por eso le digo, podemos ir y orar a Él como querramos nosotros. Es como nosotros los que somos padres, ¿verdad? Sabemos lo que nuestros hijos quieren decir, aunque ninguna persona más les entienda. ¿Qué dijo? Dice el otro. Dijo que esto y que lo otro. Le entendió, ¿verdad? Así es nuestro Dios, ¿verdad? Siempre nos entiende, aunque balbuciemos. Y nuestras oraciones son un balbuceo delante de Dios. Nuestro Dios nos extiende su amor. Y nuestro Dios nos muestra su amor cuando oramos corporativamente, por medio del amor de otras personas hacia nosotros. Qué bonito es oír que alguien ora por uno. Quizá no nos pueda ayudar de otra manera, pero qué bonito es oír eso, puestos de rodilla, todos juntos ahí en la playa, oraban, y después de orar, todos se abrazaron entre sí, porque el amor de Dios une al pueblo de Dios. El amor de Dios nos ayuda y la oración motiva esa unidad entre nosotros, ese amor entre nosotros, que haya muestras de afecto, porque la adoración a Dios incluye experimentar el amor de Dios a través del cariño de los hermanos expresados de varias maneras. Entonces, debemos nosotros de evitar la influencia de aquellos que nos impiden seguir siendo firmes, orando constantemente, experimentando el amor de Dios. Hay que ser firmes, hermanos. Cuando usted entiende que Dios tiene algo que usted quiere que haga, cuando usted ha entendido la voluntad de Dios para su vida, sea firme en ese propósito, porque están los que creen que hay que evitar los problemas que se anuncian. No lo haga, mire, le va a ir mal, mire esto que lo otro. Hay que evitar a aquellas personas que nos dicen, nos anuncian que hay que evitar los problemas. El barco terminó su travesía en Tolemaida. Y de ahí fueron a visitar los hermanos, estuvieron un día ahí, quizá fue el tiempo que el barco necesitó para eso. Y luego de eso salieron para Cesarea, llegaron, versículo 8, llegaron a la casa de Felipe, el evangelista, así se le llamaba Felipe. Él estuvo en Azoto, estuvo predicando el evangelio al eunuco cuando el Espíritu Santo lo llevó. Felipe es de los 7, dice acá, los que ayudaron en el problema que hubo en la iglesia, el primer problema que hubo en la iglesia, en la distribución diaria, cuando las viudas de los gentiles no eran bien atendidos. Se escogieron a 7 personas, Felipe uno de ellos, Esteban uno de ellos, de quien Pablo dio su aprobación cuando lo mataron. Mire cómo va la cosa, ¿verdad? Felipe del grupo de los 7, Esteban, a quien Pablo estaba ya viendo y aprobando. Qué bueno que lo están matando a este, ¿verdad? Esteban está viviendo en Cesarea por culpa de la persecución que se desarrolló después de ese tiempo. Y Pablo llega a la casa de Felipe, a hospedarse en la casa de Felipe.
Y no vemos aquí a un Felipe enojado diciéndole y reclamándole a Pablo, porque Lucas lo hubiera narrado. Vemos aquí un hombre que lo que ha pasado en su vida, su movimiento de lugar, su actividad, la sigue desarrollando, pero ya no en el lugar donde él vivía, ha sido visitado por Pablo. ¿Qué haría usted, mi hermano? Hospedarlo con mucho cariño y atenderlo con mucho cariño, porque es el siervo de Dios, es su hermano a quien debemos de amar a pesar de las cosas que nos haya hecho. Aquí vemos a Felipe entonces, y Felipe tenía un grupo de hijas. Bueno, hay que ser firme descansando en que el Señor tiene todo bajo control, porque casualmente digo, porque el control de Dios, llegaron donde Felipe. Él tenía 4 hijas que ejercían el don de profecía. Esto es parte del cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2, donde Pedro, mencionando al principio en la primera predicación, dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces aquí tenemos a un grupo de muchachas, 4 muchachas que no se habían casado, que ejercían el don de profecía. No nos dice cómo, no nos dice cuándo, no nos vamos a meter en ese lío, pero ellas profetizaban. Ellas anunciaban no solamente cosas por venir, sino anunciaban la palabra del Señor. Eran mujeres que predicaban y predicaban con el valor del Espíritu Santo. Mis hermanas, ¿se considera usted una profeta? No, ¿verdad? Porque usted no puede ver el futuro. Cortemos ahí eso de ver el futuro. ¿Se considera usted una profeta? Porque cada hija de Dios, aunque no tenga el don, tiene la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios. Eso es profetizar a las personas que no le conocen, independientemente de su condición social, independientemente en dónde se encuentre. Lo digo porque aquí nos menciona el escritor Lucas de estas 4 muchachas que están sirviendo a Dios por medio del don que Dios les ha dado a cada uno de ellos, ¿verdad? Tenía 4 hijas. Ahí estuvieron algunos días con Felipe, y descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este profeta ya había sido mencionado anteriormente cuando se profetizó una escasez de alimentos en esa región. Y este profeta llegó casualmente, no, Dios tiene el control, Dios lo llevó ahí, se encontró con Pablo y agarró el cinto de Pablo. El cinto de Pablo no es como la correa que uno usa. En esa época, para amarrarse la ropa, se usaba un cinto largo. Pongamos que el cinto haya medido 1,5 metros, para tener una idea. Ellos se lo amarraban y lo usaban para muchas cosas, ¿verdad? Porque había que ser práctico en esa época. Entonces, este señor agarró el cinto de Pablo y se amarró los pies y se amarró las manos. Y dijo: así harán al hombre en Jerusalén. Lo van a apresar. Dice él: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Imagínese usted, el mensaje es: los judíos van a privar de libertad a Pablo, lo van a entregar bajo la autoridad de los gentiles como un acto de traición. ¿Qué hubiera dicho usted a Pablo? Pablo, no vayas, Pablo. No seas testarudo, Pablo. Seas terco, ¿qué querés ir a hacer allá? El Espíritu Santo no te está diciendo que vayas, te está diciendo que te quedes acá. Pablo, no vayas. Pero Pablo sabe que todo está bajo el control del Espíritu Santo. Todos le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, y algunos de ellos estaban llorando realmente. El temor de ellos, el amor por Pablo, les llevaba a llorar por Pablo. No vaya Pablo a Jerusalén. Pablo le respondió: ¿qué están haciendo llorando? ¿Qué están haciendo ustedes quebrantándome el corazón? Por favor, les dice el apóstol Pablo. ¿Cómo considera usted a Pablo hasta este momento? ¿Verdad que el Pablo es alguien determinado? Sí. Pero ¿no es acaso, si yo le digo: hermano Orlando, no vaya a su finca hoy, mire que le va a ir mal, están asaltando ahí, y usted dice: sí voy? ¿Cómo se le llama a ese tipo de personas? Bueno, es otra palabra la que yo quería usar, pero ahí. Pablo está siendo hasta cierto punto duro para entender
lo que ellos le quieren comunicar. Ellos no lo están haciendo con mala intención. Están entendiendo que hay que evitar los problemas. Si se anuncian los problemas, hay que evitarlo. Pero Pablo, contrario a eso, conociendo que es la voluntad de Dios que él haga eso, que él vaya a Jerusalén, él considera hacer la voluntad de Dios como lo más valioso. Pablo les pregunta por su actitud al quebrantarle el corazón, porque Pablo siente, y Pablo era un hombre muy sensible, que le estaban provocando una lucha interna, hacer la voluntad de Dios o evitar hacer la voluntad de Dios. Y por eso les pregunta, dejen, por favor, no estén llorando. Dice, ¿qué van a lograr ustedes? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? La palabra quebrantar el corazón tiene la idea de poner a una persona en balance para saber si lo hace o no lo hace. Es la misma idea que el apóstol Santiago maneja en Santiago capítulo 1, el versículo 8. Dice el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que se balancea entre sí y no, en la duda de si es correcto o no es correcto, no tiene un camino constante en su vida. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, me están ustedes invitando a dudar de lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Lo mismo que hizo Pedro con el Señor Jesús. Es lo mismo. Señor, no vaya a la cruz. No le conviene, Señor. Mi Mesías, mi Cristo, lo más valioso que yo tengo, por quien doy mi vida, le dijo Pedro, no vaya, por favor, Señor. Quédese aquí, mire que no le conviene a usted ir por ahí. Están haciendo de Pablo un hombre de doble ánimo, porque están debilitando la firme disposición que tiene el apóstol Pablo. Lo están privando de fuerza, lo están privando del coraje, lo están incapacitando a Pablo para enfrentar esa prueba. Él estaba dispuesto a ir y ser probado en ese momento, pero esa palabra de ellos, para evitar que hiciera la voluntad de Dios, lo estaba poniendo en una situación bien complicada. Sí, los casos, ¿verdad? Porque tenemos al Señor Jesucristo cuando estaba yendo al Getsemaní, le decía, Señor, si no es, yo quisiera que pasara de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que usted quiere. O sea, realmente, bueno, Juan y Pedro cuando fueron amedrentados por las autoridades dijeron, pues es necesario hacerle caso a Dios, ¿verdad? Primero a Dios antes que a los hombres. Entonces la realidad es que la carne es débil, y de hecho se los dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. Vamos a sentir en cualquier momento que nuestro cuerpo quiere hacer otra cosa, pero estamos determinados a obedecer a Dios primero, porque en este caso vamos a decir, bueno, entonces estos hombres dudaban de lo que el Espíritu les había dicho. Pues no dudaban. La realidad es que estaban determinados, como dice el Señor Jesucristo, fue nuestro mayor ejemplo, estaba determinado a obedecer a Dios. Sin embargo, el cuerpo pide otra cosa, pide la comodidad, pide el camino más corto, pide alejar el sufrimiento. Y eso es una característica de nuestro cuerpo. Sin embargo, debemos estar siempre determinados a hacer la voluntad de Dios, aunque nuestro cuerpo diga otra cosa, ¿verdad? Tenemos entonces a Pablo enfrentando una situación que le llevaba a él a considerar varias cosas ahí, ¿verdad? Y como dice hermano Heriberto, la vida de Pablo se parece mucho a la vida del Señor Jesucristo. Lo que él pasó se parece mucho a lo que el Señor Jesucristo pasó. Claro, no tiene un valor vicario lo que Pablo hizo, solamente lo que Cristo hizo fue a nuestro favor, un valor redentor, solamente lo que nuestro Dios hizo, pero se parece mucho lo que Pablo hizo. Y Pablo aquí está enfrentándose a eso y mostrando que hay algo más importante que la comodidad y la propia existencia. El Señor Jesús se enfrentó en el huerto de Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Yo sé que esto es bien complicado entenderlo, porque la naturaleza humana del Señor clamaba en ese momento, sabiendo el fin que le iba a ocurrir a él. Pero él dice, Padre,
para ustedes es posible hacer pasar de mí esta situación, pero hágase su voluntad. Hágase su voluntad. Es lo que el Señor Jesucristo clamó acá. Y es la misma experiencia del apóstol Pablo. Es la misma decisión de Pablo. El Señor Jesucristo dice que puso su rostro que iba para Jerusalén y para allá iba. O sea, nada lo hizo detenerse a él, porque lo importante es mostrar fidelidad al Señor por medio de la obediencia. El apóstol Pablo dice, porque yo estoy dispuesto, que es el punto principal de la obediencia, la disposición. Mis hermanos, usted puede tener recursos, usted puede tener el tiempo, usted puede tener las oportunidades, pero si no está motivado y dispuesto para servir al Señor, las oportunidades pasan. Porque es muy importante estar dispuesto a obedecer al Señor, porque eso vence las barreras, eso hace que nos arriesguemos para ser siervos del Señor. Alguien puede tener todo lo que se necesita, pero necesita ver con su corazón aquel que ama. Y eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. El costo para servir al Señor, Pablo ya lo había calculado. Dice, porque dispuesto estoy, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos nosotros por amor al Señor? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros en nuestra vida por amor al Señor? ¿Qué cosas interponen en hacer la voluntad del Señor, en amar al Señor y en expresarle por medio de la obediencia que lo amamos a Él? El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que nada se compara con hacer la voluntad del Señor. Romanos 8, 28 dice, 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados por el Señor. Pero también el apóstol Pablo dice que nada se compara con la gloria venidera. Cualquier cosa que hagamos nosotros por la voluntad del Señor, haciendo lo que el Señor nos manda, aunque suframos y nos vaya mal, nada se compara con la gloria venidera que un día vamos nosotros a experimentar. El sufrimiento que hoy pasamos no tiene ninguna comparación con lo que un día vamos a recibir del Señor. Es por eso que debemos de someternos a la voluntad del Señor. Versículo 14. Y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Este desistimos diciendo podemos nosotros entenderlo de varias maneras. Puede ser una expresión de conformismo y de derrota. Ni modo, ¿verdad? Que se haga lo que Dios quiera, ni modo. Se puede entender también como esperando que Dios cambie la voluntad de Pablo. Que se haga la voluntad del Señor, por favor, haz que Pablo cambie de opinión. Señor, por favor, ayúdalo. Que sea tu voluntad que él cambie de opinión. O también confiando en lo que sucederá, va a ser lo mejor, pues es la voluntad del Señor. Y eso es lo que encierra en sí, hágase tu voluntad. No es una actitud de conformismo, no es una actitud de que Dios cambie las cosas, sino, Señor, lo que usted determina es lo mejor. Me voy a someter a eso. ¿Por qué me voy a someter a eso? Porque estoy dispuesto a dejar mi comodidad, estoy dispuesto a dejar mis ocupaciones, estoy dispuesto a dejar todo, porque quien amo merece todo de mí y porque lo amo más a Él que a mi propia vida. Sometiéndonos a la voluntad del Señor. Ellos descansaron, dice aquí, y como no lo pudimos persuadir, desistimos. Esta idea es descansar en Dios. Esta idea es aquietarse en la voluntad de Dios. Bueno, dejemos así, ¿verdad? Ya nos vamos a quedar quietos porque esa es la voluntad del Señor. El Señor sabe lo que está haciendo. El Señor sabe hacia dónde nos está llevando. Hágase, Señor, su voluntad. Y esa debe ser nuestra opinión siempre. Señor, hágase su voluntad en mi vida. Sometiéndonos siempre a la voluntad del Señor. Salmo 62:5, el salmista dice, alma mía, reposa, descansa en la voluntad del Señor. Entonces ellos hicieron preparativos para ir a Jerusalén, fueron acompañados por algunos discípulos que eran de Cesarea y como era una fiesta, entonces se procuraron de un hombre que estaba ahí, al que le llevaron, donde se iban a hospedar, este hombre llamado Naasón. Hermanos, toda situación en nuestra vida
que necesita que tomemos una decisión. Lo hacemos en base a las consecuencias que queremos recibir y a las que queremos evitar. Llegamos hasta pedir a Dios que nos asegure el éxito en las tareas que estamos procurando. Llegamos hasta pedir a Dios pruebas para estar seguros de lo que queremos hacer. Pero olvidamos que lo importante no somos nosotros. Olvidamos que lo importante es la gloria de Dios. Y nuestras determinaciones no deben ser medidas por el éxito que obtengamos, sino en relación con el amor que le tenemos a Dios. ¿Por qué el Señor no le evitó ese viaje a Pablo y lo mandó de una sola vez para Roma? Era su apóstol, él lo había llamado, él le había dicho que lo iba a cuidar. ¿Por qué lo envió a Jerusalén? Porque Dios tiene un plan que cumplir, porque hay tareas que asumir, porque hay enseñanzas que compartir, porque hay lugares y personas que necesitan oír el mensaje de Dios. Por eso debemos nosotros de seguir la voluntad de Dios, aunque no nos parezca la idea correcta. ¿Puede Dios librarnos de las tribulaciones? Sí, sí puede librarnos de las tribulaciones, pero estas son necesarias para que de nuestro corazón salga aquello que está en contra de Dios y que no nos deja someternos felizmente a la voluntad de Dios. El temor es derrotado cuando el corazón es cautivado por la hermosura de Cristo. Por eso el apóstol, el escritor de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, a quien debemos amar, por quien debemos dar la vida. Nada es más valioso que el amor nuestro para nuestro Dios. Y ese amor no se manifiesta diciéndole, Dios, qué bonito eres, cuánto te amo, mira que esto y mira que lo otro. Feliz día de San Valentín, Dios. Se hace obedeciendo, se hace siguiendo su voluntad. A Dios se le muestra el amor con obediencia, con rendimiento y con sometimiento a su voluntad. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Buen Señor, queremos agradecerle por este tiempo. Aquí reunidos todos, Señor, dándonos cuenta de que su voluntad es mucho más valiosa que nuestra comodidad, que nuestros deseos, nuestros intereses, pero dándonos cuenta también de lo imposible que es obedecerle sin su ayuda. Rogamos, Señor, que usted nos haga contemplarle a usted en su hermosura, poder disfrutar de su presencia y poder, Señor, con ese sentimiento, estar dispuestos a obedecerle e ir donde usted nos manda. Guíenos, ayúdenos, bendíganos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse.